Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Peer Mode. Una vez más, estamos aquí hoy no para hablar de ningún tema en concreto de entrenamiento ni ninguna entrevista con nadie en especial, sino para explicar un poco, porque se han venido cambios bastante grandes dentro de la estructura del equipo y creemos que de cara a dar la información a conocer al resto, no hay mejor canal de transmisión que el propio podcast que teníamos. Lo podíamos haber hecho por Instagram, pero al final el formato puede quedarse en unos minutos, que no descartamos hacerlo después sacándolo de aquí, pero bueno, puede quedarse demasiado corto y aquí decidimos, nos podemos explayar un poquito más y hablar un poco del tema y de lo que nos concierne y del cambio de estructura. Conmigo van a estar de ahora en adelante Diego y Lucio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Venga, a decir algo. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, van a estar conmigo aquí mientras explico estos pequeños, bueno, pequeños no, grandes cambios que hay. Y nada, como digo, no va a ser nada de entrenamiento, sobre todo va a ser un podcast informativo. Voy a intentar que no sea muy largo y listo. Lo primero que quiero es poner un poco en contexto la situación, porque si no los cambios no se pueden llegar o sea, no se llegan a entender bien. Creo que poniendo un poco el contexto y la información de cara a ustedes va a ser más fácil. El equipo de Peer Mode nació en 2019, ¿vale? Lo creamos Gonzalo y yo y creemos que el mundo del powerlifting en aquel entonces es diferente a lo que es ahora. En 2019 el powerlifting, tanto en redes sociales como los equipos de powerlifting, el coaching online de powerlifting, el propio equipo o la intención con la que nació el equipo era diferente. Y pues con el paso de los años ha evolucionado. Yo en su día, de forma personal, di el paso de trabajar de forma presencial de entrenador durante un año y pico que estuve a trabajar únicamente de forma online y crear el equipo con Gonzalo. Y ahora toca dar otro paso más. Bueno, el tema es que en el contexto en el que nos movíamos en 2019, sí, cuando empezó a formarse el equipo, no era un equipo con intencionalidad únicamente de coaching de powerlifting y competitivo. Eso ha sido algo que nos ha ido llevando el flujo de la propia dinámica pues, tanto de los entrenadores que entraban como de la corriente en la que nos movíamos. Y con el tiempo, pues bueno, nos hemos ido centrando y especializando ahí. Pero no nacimos con esa intención únicamente. Nosotros tenemos coaching también para servicios para otro tipo de población, también con otro tipo de objetivos. De hecho, ampliamos ampliamos el equipo con servicio de nutrición, y que ahora hablaré, y servicio de fisioterapia. Al final queríamos ser un equipo multidisciplinar y queríamos abarcar un poco el campo de entrenamiento, nutrición y fisioterapia en conjunto y no centrarnos únicamente en el powerlifting competitivo. Esa es como la base, el contexto principal en el que nació el de Peer Mode. También por el hecho de que tanto Gonzalo como yo trabajábamos con todo tipo de población, yo de forma presencial y de forma online, y no íbamos a pasar de trabajar con todo ese tipo de población general a únicamente dedicarnos a powerlifter. Era un cambio que tampoco no íbamos a dar ese salto porque no nos interesaba y tampoco creíamos estar preparados justo en aquel entonces. Han pasado los años, gente nueva ha ido entrando en el equipo. Aquí tenéis a Lucio y a Diego, que son entrenadores que en aquel entonces, cuando nació el equipo, no estaba, y que han ido entrando, uno antes que otro, pero que han ido entrando y formando parte de esto a lo largo del tiempo. Entonces, va evolucionando un poco la dinámica de Peer Mode y nos vamos dando cuenta, año tras año, que nuestro foco se va centrando en el powerlifting y se va centrando en atletas de competición y en el aspecto competitivo del deporte. Los tres que estamos aquí podemos decir que eso es lo que nos motiva y que eso es donde realmente nos ha llevado nuestro trabajo y lo que disfrutamos haciendo. Entonces llegó un punto, como digo, año tras año, pues Diego entró el último año, si no me equivoco, porque ya las fechas me bailan, pero entraste el año pasado, ¿cierto? No, en 2021. En 2021, vale, es verdad que estamos en 2023. En 2021 entró hace 2 años casi ya, y Lucio entró creo que 1 añito o 2 añitos después de crearse el equipo, ¿vale? En 2020. En 2020 fue, ¿no?
Sí. Sí, por ahí más o menos. Sí, yo creo que sí. Vale, pues y creo que los tres podemos decir que la dinámica de nuestro trabajo al final ha acabado siendo competición, llevar a atletas a lo más alto que podamos Eso. y hacerlos crecer todo lo que podemos. O sea, como que tanto nuestros intereses como pues la motivación que tenemos ha dejado un poco de lado todo lo que es el aspecto general del entrenamiento a personas que no tienen ese aspecto competitivo, que no van a competir en powerlifting y se han ido centrando únicamente en esto. Puede Eso parecer... es. O sea, yo, Dime, sí. sobre todo, como lo resumiría, es que al final el objetivo principal de los tres que estamos aquí es centrarnos en gente que esté dispuesta a mejorar sus marcas en los tres básicos. O sea, que al final se centren para el powerlifting, no al final que busquen más quizá el concepto típico de salud general bueno, otros objetivos, sino que al final, sobre todo, la gente a la que nos interesa y realmente que queremos coger, el requisito que pedimos es simplemente ese. O sea, ya quitando, o sea, porque al final puede parecer que parece que solo nos queremos centrar en un nivel muy, muy alto y al final no se trata de eso, sino simplemente que al final, independiente del nivel que tengas, que tu objetivo al final sea practicar los tres básicos y mejorar en ellos. O sea, no es tanto el nivel, sino realmente qué quieres hacer con tu entrenamiento. Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, pues nace, o sea, nos lleva hasta ese punto el trabajo. Pero claro, hasta llegar a ese punto sí hemos evolucionado. Al principio contratamos un servicio de nutrición y también un servicio de fisioterapia. En aquel entonces, como digo, queríamos abarcar más ámbitos y bueno, creo que hicimos como muy buen trabajo a la hora de dar a conocer tanto la fisioterapia online, que creo que era un sector que estaba bastante rezagado en España en aquel entonces, o no tan dentro del powerlifting. Siempre que hablo ahora me quiero centrar dentro del propio deporte de fuerza del powerlifting en el país. Y creo que apostamos por 2 fisioterapeutas online en el equipo. Al final, el tema de fisioterapia presencial y online, pues siempre ha tenido un poco de... hasta hace unos años, no sé si todavía supongo que seguirá, pero sí ha habido como un poco de reticencia por gente que no confiaba en no ir al fisio, a su propio fisio presencial y guiarse por alguien a través de la pantalla. Pero bueno, nosotros apostamos por ello porque al final, dentro de cuando tenemos una lesión en algún atleta, queríamos a alguien de confianza que trabajara con él, aunque no fuera one-to-one en una clínica. Funcionó muy bien, funcionó muchísimo. Creo que estamos súper agradecidos o sea, siempre lo vamos a estar, tanto a Adri como a Jesús, que fueron los dos fisios que estuvieron con nosotros, y fue un servicio que explotó bastante y que creo que se dio a conocer bastante. De hecho, ahora doy por hecho, en el powerlifting es como una opción muchísimo más primaria a la hora de lesionarte que antes, el hecho de contratar un fisioterapeuta. Sí, y Josemi, no es que solo funcionó, sino que sigue funcionando Sí, sí, sí. porque Adri y Jesús son increíbles. O Claro. sea, claramente, o sea, creo que los que estamos aquí, cuando se lesiona una persona, lo primero que hacemos es decirle, Jesús, Adri, ponernos en contacto con ellos porque al final tienen mucho bagaje, conmigo por lo menos tienen muchas experiencias de éxito. En casos muy extremos, literalmente una persona se lesionaba una semana de competir y han hecho todo lo posible para, joder, pues para hacerlo llegar a la competición de la mejor forma posible. O sea, que no es que solo funcionara en su momento, sino que creo que ahora están en su prime y que en España, como tú dices, a nivel de powerlifting, no creo que haya. Hay muchos otros buenos también, pero Adri y Jesús son increíbles. Estoy de acuerdo, sí, hombre. Yo creo que sobre todo siguiendo un poco lo que decías tú, que al final surgía sobre todo como para poder visibilizar un poquito también lo que es el fisio online y hacer ver a la gente que al final no tienes que estar de manera presencial únicamente para poder ayudar a la gente a superar un dolor. Y creo que pues el objetivo se ha cumplido más que de sobra. Ya no se concibe la fisioterapia online como quizás se concebía antes, donde al final parecía que si no te tocaban o no te hacían un masajito no te ibas a recuperar. Y como podemos ver ahora, pues lo que dice Lucio, están en su prime, todo el mundo confía en ellos. Aparte porque son grandes profesionales, porque al final se ha dado a conocer muy bien el tipo de ejercicio que hacen. O sea que yo creo que podemos estar más que contentos y sé que ellos también lo están. Así que ya está, simplemente creo que fue cuestión de ayudar un poco a visibilizar eso y el objetivo por esa parte está más que conseguido.
justo. Al final sí, yo creo que todo surgió un poco por la problemática de que fue por lo que lo hicimos, de eso me acuerdo perfectamente, que un atleta se te lesiona, va a un fisio presencial, el fisio le dice algo que tú obviamente no puedes saber en ese momento porque no conoces al fisio ni estás allí, y a lo mejor la corriente de trabajo de ese fisio va un poco en contra con la corriente de trabajo tuya y bueno, pues siempre hay una problemática en la cual el atleta pues suele estar lesionado más tiempo del que tú querrías o la rehabilitación dura más tiempo de la que tú querrías. Entonces, pues bueno, surgió de ahí la problemática y se contrataron esos dos fisios. También contratamos dos nutricionistas, Rubén y Carlos. Carlos duró poco porque bueno, él tenía sus propios proyectos y todo bien, o sea, cortamos bien. Rubén sí se quedó con nosotros. También estaba Gonzalo, que es nutricionista y también tenía gente de nutrición en ese entonces y era un núcleo también, al igual que la fisioterapia, hemos explicado la fisioterapia, un núcleo que intentaba abarcar muchísimo más servicios del que a lo mejor estamos en este momento, que ahora hablaré de ello, y queríamos abarcar a muchísima más población de la que abarcábamos en aquel entonces. Queríamos llegar, queríamos ser grandes y queríamos, pues eso, tener muchísima más repercusión a nivel general. No, ahora a lo mejor con el tiempo queremos tener repercusión a nivel powerlifting, antes era a nivel general. Y podíamos, pues si le tenemos que llevar el entrenamiento y la nutrición y ayudar en fisioterapia a Rodrigo, 30 años, que sale de trabajar, quiere entrenar un poquito para verse bien en verano y demás, pues sin ningún tipo de problema. Era una forma de estar en constante de crecimiento y de ser una transición entre mi propio trabajo presencial antes y el trabajo online. Ahora ya la cosa ha cambiado y ahora entro en las cosas para que no sea muy obviamente también entró Sara, también de entrenadora. Me he centrado en el sector nutrición y fisioterapia, hablo de entrenamiento. Dentro del entrenamiento entró Lucio el primer año, después el tercer año entró Diego y después entró Sara el año pasado, ¿vale? O sea que también hemos ido creciendo, pero bueno, eso obviamente, perdón, como digo, o sea, la corriente de trabajo ha sido la que hemos dicho, un poco más general al principio y después nos hemos ido especializando. Nada que decir ahí, simplemente que hemos ido introduciendo entrenadores por el simple hecho de que a lo mejor nos hacía falta más ayuda para coger más carga de trabajo en general. Un entrenador tiene quizá un límite de atleta o un equipo se ve como muy... mucha demanda. Claro, estás en el top y hay mucha demanda de gente que quiere entrar y pues tú necesitas ofertar entrenadores para que esa gente esté en tu equipo y acabes abarcando también más atletas. Y entonces, bueno, pues fuimos cogiendo entrenadores. Nunca hemos llegado a coger como muchos entrenadores. Al final ha sido, desde 2019 son 4 o 5 años y hemos sido 4 entrenadores. Contando a Gonzalo, pero Gonzalo al final también se ha dedicado más a nutrición y demás. Pero bueno, entrenadores únicamente de entrenamiento hemos sido 4. Digamos que hemos incluido uno casi al año o uno cada 2 años, pero bueno, más o menos ahí. Y también súper bien, o sea, hemos sido pocos, pero creo que en ningún momento hemos pensado que el engranaje funcionara mal o que obviamente se podía todo, siempre se puede organizar todo mejor y siempre se pueden hacer las cosas mejor porque no somos, o sea, no hacemos las cosas perfectamente aquí y siempre aspiramos a hacer las cosas muchísimo mejor. Pero hemos funcionado bien y nuestros atletas han ido bien a competición y demás. Todo ha estado bastante bien en el sector de entrenamiento. Pero ahora pues ¿de qué se trata el cambio entonces? Del que hablaba al principio. Como he dicho, nos hemos dado cuenta de que al final en el sector de entrenamiento todo nos ha llevado un poco a el apartado de powerlifting competitivo, de gente que quiere mejorar, de gente que quiere competir, de gente que quiere ganar, de gente simplemente que quiere seguir mejorando en ese deporte. Y pues había que hacer un poco de introspección personal dentro del equipo y decir qué fue PRMOD en 2019 y qué es PRMOD ahora, qué queremos que sea PRMOD en 2027. Un poco qué es lo que esperamos del equipo, qué es lo que queremos del equipo, sobre todo yo, obviamente, porque soy
el que lo creó junto con Gonzalo, y preguntarle a la gente que me ha llevado aquí también, pues como Lucio, y sobre todo a mí como Diego, porque Diego ha estado con mucha, muy metido con nosotros en las competiciones en estos 2 últimos años. Pues preguntarle un poco qué esperaban, ¿no? O qué querían, o qué veían que podía fallar, o qué veían que ya no, que había que dejar un poco atrás. Y pues el principal punto fue que estamos ahora en powerlifting, que no estamos en población general, que los servicios que en un momento queríamos para ampliar el propio coaching ya no son tan necesarios como antes, y que es momento de dejar un poco atrás tanto el servicio de nutrición como el servicio de fisioterapia. Entonces, primer punto a anunciar, ya dentro del equipo solo habrá servicio de coaching y no habrá servicio ni de nutrición ni de fisioterapia. Esto quiere decir que no vamos a seguir recomendando a amigos y profesionales como son Rubén, Jesús y Adri. Obviamente no. ¿Esto quiere decir que hemos terminado mal con ellos? Obviamente no, para nada. Son nuestros amigos. En mi caso, por ejemplo, Rubén es mi atleta. Somos grandísimos amigos, son grandísimos profesionales y seguiremos recomendándolo al 100% y trabajando con ellos. Simplemente dentro del propio equipo pues no contaremos con esos servicios porque no creemos que sean necesarios ahora mismo, ¿vale? Ese fue el primer punto a aclarar. Al final es importante porque son 3 profesionales que dentro del equipo ya se van. Segundo punto importante, que casi es el primero, pero bueno, como llevaba el tema de nutrición y fisioterapia, Gonzalo deja de formar parte del equipo. El equipo nació tanto con Gonzalo como conmigo y, pues bueno, ahora mismo tuve una charla personal con Gonzalo este domingo anterior en el que pusimos un poco también los puntos de vista de cada uno sobre la mesa, un poco qué opinaba cada uno, y Gonzalo pues al final decidió que tanto él como yo, él tiene como sus propios proyectos, al final tanto, y al igual que la imagen del equipo y la corriente del equipo ha ido hacia un lado, su propia corriente personal y de trabajo pues ha ido hacia un lado y a lo mejor no va tan de la mano con lo que queremos nosotros con que sea el equipo, y no pasa absolutamente nada. Y tercer punto, dentro del propio coaching de entrenamiento, que ya hemos dicho que nutrición y fisioterapia están fuera, que Gonzalo deja de formar parte del equipo. Dentro del coaching de entrenamiento hemos querido reducir, que ya de por sí con Gonzalo se reducía porque también forma parte del entrenamiento, pero hemos querido reducir la estructura del equipo. O sea, igual que antes, lo que hemos dicho al principio, antes el concepto de PRMOD era ampliarse en cuanto también a gente que trabajaba en él para llegar a más gente y demás. Ahora el concepto es ampliar el efecto que tenemos dentro del Power, pero siendo una base más pequeña, siendo menos personas y teniendo pues es un núcleo más fuerte, más duro, de menos gente, en el que al final sea como más fácil tanto comunicación como organización y demás, porque no somos 3 personas, es mucho más fácil, pues eso, comunicarse, organizarse para hacer cualquier cosa, etc. Entonces, vamos a ser nosotros 3, tanto Gonzalo como Sara, que eran los otros 2 entrenadores, no van a formar parte del equipo. De nuevo, 0 malas palabras para ninguno de ellos en su trabajo. Quedamos en una reunión, lo explicamos todo perfectamente, yo creo que todo quedó entendido bien. Aparte, Sara, por lo que nos dio a entender después, tiene sus nuevos proyectos, va a empezar su propio equipo de powerlifting, es una magnífica profesional, simplemente dentro del propio núcleo que queríamos empezar ahora en el equipo, pues queríamos que fuera más cerrado en vez de tanta gente como buscábamos ¿vale? Entonces, Semi, sí, claro. Bueno, quiero decir una cosa y si quieres seguir tú hablando. Nada, dime. O sea, que yo creo que el hecho de quedarnos un poco los 3 se basa también un poco en la toma de decisiones. O sea, al final, cuando nosotros hemos estado en el equipo, no podríamos decir que hay como jefes, sino que al final hemos decidido todo un poco a votación, lo que se hacía o no se hacía. Entonces, yo creo que también por esta parte era fundamental reducir un poco esa toma de decisiones a la hora de hacer cualquier tipo de formación, de hacer cualquier tipo de merchandising, que al final cuando somos tantos es muy difícil tomar decisiones, ejecutar proyectos,
y que luego también una cosa que también importa mucho, yo creo que también nos ha llevado a eso, es un poco el feeling o no lo bien que nos llevamos los tres, que también, sino un poco el objetivo común de nosotros tres, que sabemos perfectamente lo que queremos, sabemos cuál es el objetivo y creo que al final es un objetivo que compartimos. Y luego una cosa que también quiero decir es que creo que Gonzalo ha sido una parte fundamental en esto, que creo que ha entendido que el proceso de cambio, el proceso de transición era fundamental, ya no solo para nosotros, para PR Mode como tal, sino yo creo que incluso para él, porque, bueno, al final es lo que estamos hablando. Nosotros podemos tener un objetivo de powerlifting competitivo, pero eso acarrea o conlleva unas cosas, lo hemos hablado. Al final, para ser entrenador de powerlifting de competición, tienes que estar 24 horas trabajando, tienes que estar activo en redes 24/7, tienes que ir a cada competición. Y bueno, puede ser que en una época de tu vida o en un momento, en algunos momentos no te apetezca y simplemente pues tengas que cambiar. Que esto no quiere decir, joder, que nos llevamos de puta madre y que, ya te digo, con Gonzalo creo que solo tenemos palabras de agradecimiento y palabras buenas hacia su persona, ¿no? Sí, 100%. Creo que coincidimos en eso. Él empezó conmigo con la misma ilusión que yo y su propio trabajo o su propia forma de ver el mundo del trabajo online y demás, pues ha querido llevarle a otros derroteros con el tiempo, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros tres en un futuro. Él lleva el doble de años que nosotros trabajando en esto, así que nosotros no sabemos cuando llevemos el doble de años, esperemos que sigamos con la misma ilusión y las ganas que ahora, pero que no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, la vida cada uno lleva a cada uno a un sitio. Gonzalo es, o ha sido siempre, un experto en nutrición en España, de los que más saben. Yo siempre he flipado con sus conocimientos y seguro que le llevan por un buen camino, pues ese propio bagaje que lleva a la espalda. Así que muy bien sí, Gonzalo 100%, o sea, solo palabras buenas, era una de las bases, pero ahora pues bueno, nos quedamos nosotros tres solo como entrenadores. Entonces, eso era antes de que como que se hable mucho por ahí, qué ha pasado, que no sé qué, pues querer un poco asentar el qué ha pasado, poner el contexto, qué ha pasado con la transición, qué ha pasado con cada uno de los integrantes que estaba. Y yo creo, sí. Yo creo que sobre todo, perdón por interrumpirte, lo importante es ser claros en este sentido y ya está. Que al final sabemos que muchas veces pues, puede haber luego suposiciones y decir que pues, todo ha sido una transición totalmente normal y natural. Todo el mundo lo ha entendido al final. O sea, no que siempre puede haber luego habladurías o cualquier cosa que a lo mejor esté o escape de la realidad y la realidad la estamos mostrando como ha sido ahora. Ha sido simplemente un proceso natural desde el cual al final al igual que la vida evoluciona, el equipo evoluciona y ha sido lo que pues, hemos llegado a un punto común donde creíamos que debíamos evolucionar nosotros como entrenadores y el resto de integrantes del equipo. O sea que, dicho eso, dicha es mi aportación, continúa, pero... Una cosa importante y el hecho de hacer todo esto también es porque creemos que podemos ahora mejorar o, por decirlo así, al haber evolucionado, empezar a hacer cosas que, como he dicho antes, quizás no se podía. A lo mejor ahora vamos a poder hacer muchas más formaciones, tanto como a nivel presencial como a nivel online, cosa que nos han pedido mucho. Es el siguiente punto, que ya es el último, así que vamos a entrar ya en este punto, que es ya el último. Ya hemos dejado un poco claro qué era PRMO de antes, qué es PRMO de ahora, cuál es el cambio significativo dentro de la estructura del equipo. Y por último, que todo esto, pues obviamente no es en vano, no es simplemente nos quedamos nosotros tres para nada y ya está, porque si no, no hubiéramos hecho ningún tipo de cambio. Esto es y está impulsado también por la creencia de que nosotros tres podemos dar un salto de calidad en cuanto a todo, tanto en cuanto a servicio de trabajo como en cuanto a cosas, es que cosas no es la palabra, pero bueno, servicios o la palabra real es valor, pero como no me gusta la palabra valor, pero bueno, es eso, es el valor que podemos ofrecer dentro del servicio del coaching de entrenamiento en powerlifting, tanto por seminarios como por incluso merchandising, todo el tipo de información que podemos ofrecer no solo en seminarios presenciales, sino en webinars, etcétera. Podemos mejorarlo, podemos coordinarlo, podemos hacerlo juntos, podemos, aunque lo hagamos separados, tener opinión de qué hacemos cada uno. Y al ser solo tres, creo que de forma conjunta va a ser mucho más fácil organizar en ese apartado y queremos y tenemos ilusión para hacerlo, tanto como eso, como el propio podcast,
que tenemos idea de también darle un... No voy a decir lavado de cara porque creo que los últimos podcasts que hicimos sobre entrenamiento quedaron muy chulos y creo que es una buena dinámica a seguir por ahí, pero sí darle más continuidad. La palabra es continuidad porque esto de hacer un podcast cada 2 meses tampoco lleva a ningún lado y creo que se puede hacer mejor. Yo como lo resumiría sobre todo es el hecho al final quedarnos los tres y nosotros tres juntos trabajar sobre todo para escalar un poco los servicios que damos y también nos centramos únicamente en el entrenamiento, que obviamente es o sea, bueno, el coaching one-on-one, por así decirlo, que al final es lo que nos da de comer y a lo que nos dedicamos, pero también, como digo, escalar un poco el equipo y también un tipo de servicios como, bueno, ya irán saliendo, pero pues, dar más seminarios, que es algo que nos hace mucha ilusión, etcétera. Bueno, ya no, tampoco queremos adelantar nada porque todo esto irá saliendo, pero lo que os puedo decir es que nos tengáis en cuenta porque al final tenemos muchos planes de hacer cosas nuevas, cosas que hasta ahora no hemos hecho y los tres juntos. Listo. Era esto, sobre todo. Es un podcast de menos duración, son 20-25 minutos, creo. Va a ser más cortito. Ha estado enfocado en una información que teníamos que dar 100%, porque si no, pues bueno, es algo que había que dar a conocer, porque es como, al igual que cuando se dio a conocer cuando nació el equipo y se ha dado a conocer cuando un nuevo integrante ha entrado, esto pues es otra etapa casi más importante y más significativa que cualquier otro integrante que haya entrado en el equipo en los últimos años y había que darlo a poner un poco antes de que se dijeran tonterías, o sea, hablar por ahí, pues poner un poco el contexto y todo sobre la mesa, ¿vale? Dicho esto, cortamos aquí. Espero que a los que hayáis querido informaros, pues os haya servido de información. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, podéis dejarla o bien en los comentarios de YouTube o bien preguntarnos a cualquiera de nosotros tres por privado en Instagram y esperamos contestar. Y ya está, un poquito más. No sé si escucháis algo ahí de fondo, pero es mi perra que está intentando entrar en la... Déjala que entre, bro. Sí, déjala y nos despedimos con tu perra, venga. es como un buen cierre, en plan, Sí. Mi perra ha decidido que el podcast se tiene que acabar aquí, entonces es un momento para cerrar. Muchas gracias porque hayáis estado aquí, chicos, y nos vemos en el siguiente. Esperamos ya con información de powerlifting de verdad y no algo informativo solo del equipo. Muchísimas gracias por estar ahí en un capítulo más, entre comillas, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Nos vemos, chavales. Hasta luego. Hasta luego.